¿qué tal, queridos hermanos de la iglesia de Mario Bravo? Quiero agradecerles una vez más por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Pero antes de compartir la palabra, quería mostrarles a nuestro gordito. Está grande, está pesadito, pero queremos darles gracias por sus oraciones. La primera operación realmente fue muy buena, salió todo muy bien. Pero estamos a la espera de la segunda operación. Debido a esta cuarentena, las clínicas han suspendido sus operaciones, así que estamos esperando, si pasa todo esto, que nos den nueva fecha. Así que les agradezco desde ya su oración. Mi esposa también les manda muchos saludos. Dios los bendiga a todos. Hola, ¿qué tal, hermanos? Vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios. Sé que están en el libro del profeta Miqueas, que ya han visto el capítulo 1. Y a mí me tocaría explicarles el capítulo 2 esta semana. Y la próxima semana el capítulo 3 para concluir con ustedes. Bueno, vamos a empezar con la lectura del capítulo 2 de Miqueas. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y dice así: Ay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. En este capítulo 2 vamos a poder observar cómo Dios, a través del profeta, hace una denuncia fuerte contra una causa injusta que estaba tomando auge en ese momento en Israel. Había ciertos habitantes ricos de las ciudades que por su codicia se estaban apropiando de propiedades, terrenos y casas que pertenecían a otras personas. Ahora, saben, Dios había instruido a los líderes para que dividieran la tierra entre las familias y para que a través de la división de estas tierras cada familia tenga una herencia permanente. Ahora, estas personas que tenían esta herencia permanente vivían en la zona de las granjas. Y a estas personas eran las que estas personas codiciosas les estaban quitando las casas y las propiedades. Ahora, el versículo 1 nos dice que estas personas codiciosas, dice que cuando estaban en sus casas, en el horario de dormir, durante la noche, en la madrugada, antes de estar descansando, dice que en sus camas, estaban diseñando la forma o el mecanismo para obrar el mal, quitándole las propiedades y las casas a las personas. Dice que su pensamiento durante toda la madrugada era justamente para ejecutar este acto malvado, que era apropiarse de lo que no les correspondía. Ahora, estas personas dicen que cuando llegaba la mañana lo ejecutaban. O sea que durante toda la madrugada, en la concupiscencia de su mente, se gestaba el acto pecaminoso y después a la mañana lo terminaban consumando. Eran personas que practicaban el pecado y que tenían como principio rector en sus vidas la avaricia y la codicia. Ahora dice que estas personas que se apropiaban de las heredades, de las propiedades de las familias, eran personas que tenían en su mano el poder. Ahora, cuando nos habla del poder, nos está hablando del poder económico. Estas personas tenían riquezas, pero no solo poseían riquezas, sino también que poseían de su lado el poder político de su época. Ellos, a través de una red de corrupción, sobornaban a aquellas personas que eran líderes y que tenían la función de establecer justicia en la vida social de los judíos. Entonces ellos hacían todo tipo de acto ilegal, apropiándose de propiedades ajenas, y nunca el brazo de la ley caía sobre ellos. Tenían el favor político de su lado. Pero no solo poseían el favor político y económico de la riqueza de su lado, sino que también recurrían al acto de la violencia para también apropiarse de las casas de otros. Fíjense lo que dice el versículo 2. Dice: codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. No solo ellos codiciaban, sino que también dice que robaban lo que codiciaban. Y dice que tomaban las casas y oprimían al hombre y a toda su familia. Es decir, que ellos optaban por la fuerza, por la violencia, para apropiarse de las propiedades de estas familias. Ahora fíjense en que esta avaricia tan despiadada que ellos tenían, tan grande, arraigada en sus corazones, es que los llevaba también a actos totalmente fuera
de toda razón y lógica humanitaria. Eran personas totalmente perversas. Fíjense lo que dice el versículo 9 del mismo capítulo 2. Dice: a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. ¿Sabes? Fíjate que ellos entraban, utilizaban la fuerza para arrastrar a las mujeres a la calle y quedarse con sus casas. Y no solo eso, dejaban a sus hijos, que eran los futuros herederos de esa propiedad, los dejaban sin nada. Es decir, que ellos violaban el derecho sagrado que le pertenecía como herencia a los niños. Tremendo, hermanos. Tremendo cómo la avaricia y la codicia puede traducirse en actos tan malvados. Ahora, lo que vamos a ver en el capítulo 2 de Miqueas es que Dios no condena la riqueza en sí. Lo que sí Dios condena y lo que va a condenar es su adquisición deshonesta y el uso egoísta que de ella hacían los hombres. Pero quiero que nos enfoquemos en esta noche en la palabra avaricia. La avaricia que estaba arraigada en sus corazones. Y para definir la palabra avaricia me encanta mucho un versículo que está en el Nuevo Testamento. Y quiero invitarlos a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 5, y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, para entender un poquito este versículo 5 del capítulo 3, en el capítulo 3 Pablo empieza explicando de que todo creyente ha resucitado con Cristo y por consiguiente, en base a esa realidad posicional, tenemos que buscar las cosas de arriba. Lo que está diciendo en pocas palabras Pablo acá es que tenemos que vivir en consonancia con los valores del reino al cual pertenecemos. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de luz y debemos vivir como hijos de luz. Por consiguiente, tenemos que abandonar la vida pasada. Por eso en el versículo 5 Pablo dice: haced morir. La palabra hacer morir significa llevar a la muerte. Llevar a la muerte aquellos actos pecaminosos que nos dominaban antes. Y empieza a nombrar los actos pecaminosos y dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y después culmina diciendo: y avaricia, que es idolatría. O sea, a mí me sorprende este versículo porque dice que la avaricia es idolatría. Ahora, ¿por qué Pablo define la avaricia como idolatría? Para entender esto, primero tendremos que definir lo que es la avaricia. ¿Saben? La avaricia es la raíz de diversas clases de mal. No solo cuando cometemos el pecado de avaricia estamos desobedeciendo uno de los mandamientos de Dios, sino que la avaricia misma nos conduce a desobedecer todos los mandamientos de Dios. Y si vamos a la palabra avaricia en el Nuevo Testamento, como Pablo acá la define en Colosenses 3:5, es la palabra griega pleonexia, significa el deseo de tener más. ¿Saben? Los mismos griegos definían a la avaricia como un deseo insaciable y decían que satisfacerla era como tratar de llenar de agua un recipiente que estaba agujereado. Ahora, también ellos definían a la avaricia como el deseo pecaminoso de lo que pertenece a otro, como la pasión de adquirir en forma desenfrenada lo que otro tenía. Pero, ¿saben? No solamente la describían como el deseo o la pasión de obtener lo que otro tenía, también ellos definían la avaricia como la búsqueda despiadada del interés propio. Y, ¿saben? Me gusta mucho esta definición, porque no solo la avaricia es el deseo insaciable de obtener lo que otro tiene, sino que también es la búsqueda despiadada del interés propio. O sea que lo que estamos diciendo es que la avaricia es algo puramente egoísta. Es pura y exclusivamente como finalidad satisfacer nuestros propios deseos egoístas y mezquinos. Por eso podemos decir que la avaricia es un pecado de alcance muy amplio, hermanos. Muy amplios. Si se trata del deseo de dinero, ¿sabes? Irremediablemente ese deseo te puede conducir al robo. ¿Y sabes por qué? Porque fíjense en Miqueas, si volvemos a Miqueas, capítulo 2 de Miqueas, vamos a poder observar y vamos a poder ver
que no solamente estas personas se conformaban con quedarse con los bienes raíces de estas personas, sino que ellos también tenían el deseo insaciable de seguir robando, de seguir quedándose con cosas de otras personas. Fíjense lo que dice el capítulo 2 de Miqueas, versículo 8. Dice: el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. ¿Saben? Ellos no solo se satisfacían con quitarle las propiedades y las casas a las personas, sino que deseaban satisfacer algo más, porque su avaricia, como decían los griegos, era un jarro que estaba agujereado y no había forma de llenarlo. Por consiguiente, lo que hicieron fue contratar a maleantes que se dedicasen a asaltar a la gente que transitaba por los caminos. Y cuando los robaban a esa gente le quitaban las vestiduras, las capas y por ahí todo tipo de bien que esta gente transportaba. ¿Sabes? En la época de Miqueas había movimientos mafiosos, mafias que vemos en la televisión, en las películas de Hollywood. ¿Sabes? El deseo, la avaricia desenfrenada por tener dinero puede muchas veces conducirte a robar. Pero no solo está el deseo de dinero que conduce al robo, también está el deseo de ganar prestigio. Y el deseo de ganar prestigio puede conducirte a la ambición perversa. ¿Cuántas veces en las empresas, cuando hay en juego una posición elevada y ejecutiva importante, cuántas veces los mismos empleados compiten entre sí y con tal de lograr esa posición empresaria importante de prestigio, muchas veces no les importa pisar la cabeza del otro? No les importa hasta rebajar la reputación de un compañero con tal de lograr esa ubicación para conquistar prestigio personal. ¿Sabes? El deseo de ganar prestigio por avaricia conduce a una ambición egoísta y perversa. Pero también está el deseo de poder. Y sabes, el deseo de poder en una persona avara la conduce irremediablemente a convertirse en una persona tirana y dictatorial. O sea, hace poco estuve viendo un documental en la televisión sobre los dictadores de la historia. Pude ver la vida de Hitler, la vida de Benito Mussolini y la vida de Francisco Franco. Y pude descubrir que ellos desde joven alimentaban su corazón con el deseo de poder. Y sabes, ese deseo de poder, cuando se cumplió en sus vidas, ellos se transformaron en grandes dictadores que manejaban y regían el destino de sus países con tiranía. ¿Sabes? El deseo de poder conduce a la tiranía dictatorial. Pero ¿sabes? Si se desea una persona, ¿sabes? Esa avaricia puede conducirte al pecado sexual, a la inmoralidad sexual. Y por eso, cuando digo yo que la avaricia es un pecado de gran alcance y amplitud, es que de la avaricia nos conduce irremediablemente a unirnos a otros pecados. Por eso acá Pablo dice en el versículo 5, nos habla de fornicación, nos habla de impureza, nos habla de pasiones desordenadas, nos habla de malos deseos y culmina con la avaricia. Y recalca que la avaricia, ese deseo de obtener lo que otros tienen, ese deseo desenfrenado por el propio interés de uno, nos lleva a cometer todos estos actos terrenales pecaminosos, como pasó en la época de Miqueas. Y si yo tengo que definir la avaricia con una definición corta, hermanos, puedo decir que la avaricia es lo opuesto al deseo de dar. Y sabes, si la avaricia es lo opuesto al deseo de dar, puedo asegurarte que es algo totalmente antagónico a la persona de Dios. ¿Sabes? Dios tuvo el deseo de dar, porque Dios dio lo mejor que tenía. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el avaro lo que desea es poseer y tener lo que otros tienen, Dios, como es amor, dio lo mejor que tenía para el beneficio de otros. En ese caso, para el beneficio de nuestras almas. Pero quiero responder a la pregunta que hice inicialmente. ¿Por qué Pablo, en base a esta definición que tenemos de la avaricia, dijo que la avaricia es idolatría? ¿Y saben por qué? Porque la esencia de la idolatría
es el deseo de obtener. ¿Y por qué digo que la esencia de la idolatría es el deseo de obtener? Porque si yo doy el ejemplo de lo que es una persona idólatra, van a entender por qué. ¿Saben? La persona idólatra es una persona que forja su propio Dios, lo forma, lo crea, lo enaltece y le da culto, porque desea conseguir algo de esa deidad que él mismo ha concebido. Para expresarlo mejor, hermanos, el ídolo o el idólatra es una persona que piensa que por sus sacrificios y sus ofrendas y sus prácticas culturales puede persuadir y hasta sobornar a esa deidad para que esa deidad le otorgue lo que esta persona desea. En pocas palabras, ¿saben? La idolatría la puedo definir como una tentativa o intento de usar a Dios para el propósito y el provecho del mismo hombre. ¿Saben, hermanos? ¿Saben, queridos hermanos? Por eso la avaricia es idolatría. Porque las características de la idolatría es primeramente desear obtener lo que otro tiene. Pero en segundo lugar, el deseo de la avaricia es satisfacer nuestros propios intereses egoístas. Por eso es idolatría la avaricia. Por eso hoy estamos ante un mundo de religiones o estamos ante un montón de cultos falsos que no son cristianos, que presentan a un Dios sirviente, a un Dios que es un siervo que está al servicio del hombre, para satisfacerle todos los deseos caprichosos y egoístas que el hombre tiene. Es como que el hombre está ubicado en un pedestal en el trono como un monarca y Dios a sus pies está al servicio para brindarle prosperidad económica, material o sanidad en su salud. Pero qué distinto que es cuando somos creyentes y comprendemos cuál es el lugar que nos corresponde. El lugar que corresponde a cada uno de sus hijos es ser siervos, es ser sirvientes del Rey de Reyes. Es darle el lugar a Dios el que le corresponde, que es el trono. Para entender que la razón nuestra de servirle a Él es por la gloria de su nombre. Somos siervos, somos su pueblo, pero Él es el Rey. Por eso Pablo decía, haced morir lo terrenal, haced morir, cristianos, la avaricia, porque la avaricia te conduce irremediablemente a ser un idólatra. Y cuando pones la avaricia en el corazón, en el centro de tu corazón, en forma irremediable estás respondiendo a los intereses propios de tu egoísmo. Por eso, hermanos, tenemos que hacer morir lo terrenal y en este caso la avaricia, para no caer en la idolatría. Pero saben, no solo la idolatría, traducida en la avaricia, te lleva al deseo de obtener lo que otro tiene, o al deseo de satisfacer tus propios intereses egoístas, sino que la avaricia en forma irremediable también lleva al hombre a escuchar lo que le conviene. Fíjense lo que dice, volviendo a Miqueas, capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Versículo 11 del mismo capítulo 2 dice: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. ¿Sabes? Las personas que están dominadas por una actitud de avaricia en sus vidas, no solo desean obtener lo de otros, y no solo desean satisfacer sus intereses caprichosos, sino que también desean escuchar lo que les conviene. Ellos le decían a Miqueas: no nos profetices, Miqueas, porque tú tienes palabras amargas, eres un profeta negativo, no nos dices nada bueno, siempre nos condenas con tu palabra. Y sabes, en cierta manera, detrás de esta reclamación que le hacen a Miqueas, estaba oculto en ellos el deseo de no escuchar lo que Dios quería decirles. Es que les molestaba la verdad de Dios. Es que ellos habían forjado su propio estilo de vida en base a la avaricia. ¿Para qué? Para vivir con libertad y tener licencia para seguir satisfaciendo sus intereses propios. Y fíjense que en el versículo 11 nos muestran cuáles eran los criterios y los parámetros que ellos querían para un profeta. Ellos querían que el profeta le hable palabras agradables y alegres, aunque sean mentiras. Pero ellos deseaban que sus oídos escuchen palabras satisfactorias para que ellos sigan viviendo como vivían libremente, alimentando su avaricia.
Y saben, hermanos, eso es terrible. Eso es terrible porque hoy vivimos tiempos difíciles. Estamos en los últimos tiempos donde muchos falsos maestros se están levantando en el mundo, proclamando un evangelio falso, proclamando un evangelio que no es el evangelio de Cristo, proclamando un evangelio de prosperidad, un evangelio que hace promesas pero no hace demandas, un evangelio que da soluciones pero no demanda vidas santas. Y saben, nosotros por ahí no estamos en esos movimientos. Por la gracia de Dios nosotros estamos en una iglesia de buena doctrina, recibimos enseñanza. Pero saben, por ahí podemos caer en lo más sutil. Saben, muchas veces, y voy a decir algo que parece duro, muchas veces nosotros también podemos ser idólatras. Y me vas a decir, uy, ¿cómo decís eso? Saben, hermanos, ser idólatra no significa tener un santo en tu casa, o tener una imagen de una virgen, o postrarte ante una estatua de madera o de yeso. Muchas veces ser idólatra es escuchar lo que nos conviene de Dios. Y muchas veces distorsionar las características de Dios. Sabemos que Dios tiene atributos. Sabemos que Dios es santo, misericordioso, benigno, sabio. Sabemos que Dios es amor, pero también sabemos que Dios es justo. Pero muchas veces sobredimensionamos más un atributo de Dios que otro. Entonces nos vamos forjando la idea de un Dios que se acomoda a nuestra forma de vida. Por ahí tenemos pecados no confesados, convivimos con una práctica indebida y en cierta manera no queremos escuchar que Dios juzga eso. Queremos escuchar un Dios de amor, un Dios que todo lo perdona, un Dios paciente, un Dios que nos espera, un Dios que nos deja en cierta manera consentir con nuestra forma de vida incorrecta. Entonces nos autoengañamos nosotros mismos. Y sabes, cuando distorsionamos los atributos de Dios, porque nos encanta sobredimensionar más un atributo que otro, porque ese atributo nos conviene por cómo vivimos, lo que estamos haciendo es añadir a Dios características desproporcionadas que en su persona no están. Y cuando nos forjamos una idea incorrecta de Dios, nos estamos forjando un ídolo incorrecto. Y caemos en el error de ser idólatras. Saben, hermanos, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Dios se ha autorrevelado en la Biblia. Y la Biblia nos dice que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios tiene misericordia, que Dios es paciente. Pero también la Biblia nos enseña que Dios es santo y que Dios es justo. Y que Dios detesta el pecado y que a Dios le importa cómo vivimos. Por eso, hermanos, es importante prestar nuestros oídos a lo que Dios quiere hablarnos y no a lo que nos conviene escuchar. Y quiero terminar con el juicio de Dios. ¿Saben? Dios no iba a dejar que las cosas sigan así. Dios iba a establecer su juicio sobre estas personas perversas y malvadas. Y el capítulo 2, versículo 3 dice lo siguiente. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Acá lo que está diciendo Dios es que aquellas personas que se habían rehusado doblar sus cuellos ante el yugo fácil de los mandamientos de Dios, ahora deben doblarlos bajo el juicio pesado de su justicia. Aquellos que se habían negado a doblar sus cuellos como símbolo de sumisión a la palabra de Dios, ahora se iban a ver obligados a doblar sus cuellos porque el juicio de Dios sobre ellos se aproximaba. ¿Sabes? Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice Pablo. ¿Saben, hermanos? Hoy las personas en el mundo siguen negando doblar sus cuellos al yugo fácil y dócil de Cristo. Pero saben, un día Dios va a ejecutar su juicio sobre aquellos que niegan doblar su cuello al yugo del Señor Jesucristo. Y sabéis, Filipenses dice que un día toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Saben, ese día está próximo, hermanos. Está a la puerta la venida del Señor. Qué importante, hermanos, que nosotros cada día en nuestro diario vivir no endurezcamos nuestro yugo, nuestro cuello, al yugo de Cristo. Que seamos obedientes, que lo honremos, que lo amemos, que dejemos toda avaricia de lado, todo deseo de obtener lo que otros poseen,
Que el contentamiento sea la regla de nuestra vida, de lo que Dios nos ha dado y nos permite disfrutar cada día. Y que dejemos nuestros intereses propios de lado. Y que honremos a Cristo con nuestro andar diario, buscando las cosas de arriba. Que Dios los bendiga. Iglesia de Mario Bravo. Gracias.